Hola, hola, mi nombre es Dayana Jacqueline Lima López, soy de la licenciatura en Criminología en la UNIDEP. La materia que ahorita nos corresponde es Antropología Criminológica. Eh, el objetivo de esta exposición es identificar los antecedentes de la antropología criminal mediante el análisis de la teoría de estos tres autores y comprender cómo sus aportaciones influyeron en el estudio de la criminalidad y cuál es su aplicación en la actualidad. Desde hace muchos años, el ser humano, toda nuestra comunidad, ha intentado responder una pregunta muy importante: ¿por qué algunas personas cometen delitos? Durante mucho tiempo, las respuestas se basaban solamente en creencias religiosas, explicaciones morales. Sin embargo, en el siglo XIX surgieron investigadores que buscaron estudiar este fenómeno mediante la observación y la ciencia. Entre ellos se destaca César Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garofalo, quienes dieron origen a distintas teorías que marcaron el desarrollo de la antropología criminal. Comenzando primero, ¿qué es la antropología criminal? La antropología criminal es una disciplina que estudia al delincuente para comprender factores que pueden influir en sus conductas. En sus inicios se enfocó solamente en las características biológicas, físicas de las personas. Sin embargo, con el paso del tiempo, este enfoque evolucionó y actualmente también se consideran factores como los biológicos, los psicológicos, familiares, sociales, económicos y culturales. Todo esto demuestra que la criminología ha cambiado mucho y que hoy se entiende que la conducta humana es muchísimo más compleja de lo que se pensaba pues hace más de 100 años. Comenzaremos hablando también de César Lombroso, que fue considerado el padre de la antropología en criminal. Como nos dijo la maestra Andy, bueno, Andrea, muchas personas pensamos, porque incluso yo creo que lo llegué a mencionar en alguna investigación, muchos decíamos se tiene la creencia de que fue el padre o es el padre de la antropología, no, perdón, el padre de la criminología, cuando en realidad es el padre de la antropología criminal. Pero haberme dando a entender. Pero bueno, Lombroso fue un médico, psiquiatra y antropólogo italiano que dedicó gran parte de su vida a estudiar personas privadas de la libertad, pacientes psiquiátricos. Bueno, su intención era descubrir si existían características comunes entre quienes cometían delitos. Después de realizar numerosas observaciones, propuso la teoría del delincuente nato. Según esta idea, algunas personas nacían con una predisposición biológica hacia la delincuencia. O sea que desde que nacen, ellos ya nacían, válgame la redundancia, con este chip, por así llamarlo. Según esta idea, algunas personas nacían con una predisposición biológica hacia la delincuencia y podían presentar ciertos rasgos físicos que, de acuerdo con él, reflejaban un retroceso evolutivo conocido como atavismo, el cual entre rasgos mencionaba la mandíbula prominente, la frente inclinada, las orejas grandes, los pómulos desarrollados y ciertas asimetrías del rostro. Considerando que esta teoría fue muy importante porque representó uno de los primeros intentos por explicar científicamente la delincuencia. Sin embargo, también tenía limitaciones, ya que se centraba demasiado en la biología y dejaba de lado muchísimos aspectos, como lo familiar, la educación o incluso tu mismo entorno social. ¿Y por qué digo intentos por explicar? Porque yo considero que incluso hoy en día hay muchas cosas en las cuales fallamos
Hay muchas investigaciones, por así llamarlo, demasiados delitos en los cuales el sistema ha fallado lamentablemente. Siento que todos los días aprendemos algo nuevo, siento que todos los días alguien descubre algo nuevo, incluso el qué no hacer, el qué sí hacer. Por eso el recalco el intentar, ¿no? Con el paso del tiempo, esta propuesta fue cuestionada porque la ciencia demostró que la apariencia física no determina que una persona vaya a cometer o no un delito. Actualmente sabemos que sería un error juzgar a alguien únicamente por cómo luce. De hecho, si no mal recuerdo, en la clase de Derecho Penal nos mencionaron algo así. Pero bueno, por ejemplo, en nuestra vida diaria convivimos con personas de diferentes características físicas y eso no significa que tenga una conducta delictiva, algún delito, que haya supuesto a alguien, que haya robado a alguien, ¿no? Hoy las investigaciones criminológicas se basan en la evidencia científica, el análisis del contexto y el estudio de múltiples factores que pueden influir en la conducta de una persona. A pesar de las críticas, Lombroso dejó un legado muy importante porque impulsó al estudio científico del delincuente y abrió el camino para nuevas investigaciones en la criminología. Que ya me salté la crítica y aplicación, ya no lo puse en mi presentación, pero ya lo dije. Okay, vamos a hablar ahora sobre Enrico Ferri, quien fue discípulo de Lombroso. Aunque compartían algunas ideas mutuamente, Ferri consideró que la explicación de la delincuencia no podía depender únicamente de la biología. Por ello, él propuso que el comportamiento delictivo era consecuencia de la combinación de factores biológicos, sociales y ambientales. Para Ferri incluían aspectos como la pobreza, la familia, el clima, las condiciones de vida. Su teoría amplió la manera de entender el delito porque, porque ya no solamente se enfocaba en el individuo, sino que también ya ampliaba más hacia su entorno, ¿no? Actualmente esta idea sigue teniendo mucha importancia. Por ejemplo, cuando una comunidad representa altos índices de violencia, abandono escolar o faltas de oportunidades, las autoridades no solo buscan castigar a quienes cometen delitos, sino también implementar programas de prevención, mejorar la educación, fortalecer el apoyo a las familias, y generar oportunidades también de empleo. Todo esto demuestra que muchas de las ideas de Ferri siguen presentes en la criminología moderna. El tercer autor es Rafael Garofalo, jurista italiano y uno de los representantes de la escuela positivista. Su teoría se centró en el concepto de delito natural, el cual definía como aquellas conductas que lesionan sentimientos fundamentales para la convivencia como como la probidad, es decir, la honradez, la piedad, entendida como el respeto por la vida y la integridad de las personas. Además, Garofalo consideraba importante también analizar la peligrosidad del delincuente, ya que pensaba que la respuesta del Estado debía tomar en cuenta el riesgo que una persona representaba para la sociedad. Aunque esta teoría también fue muy cuestionada porque los valores pueden cambiar entre culturas, épocas, tuvo una gran influencia en el desarrollo del delito penal y de la criminología. Un ejemplo actual de, de todo esto es que delitos como el homicidio o el abuso sexual siguen siendo rechazados por la mayoría de las sociedades porque obviamente afectan bienes fundamentales como la vida, la integridad y la dignidad de todas estas personas.
Que vamos a seguir pasando con las diferencias entre Lombroso, Ferri y Garófalo. Aunque los tres pertenecieron a la escuela positivista, cada uno explicó la delincuencia desde una perspectiva distinta. Por decir, Lombroso se enfocó principalmente en los factores biológicos, en las características del delincuente. Sin rodeos. Ferri también amplió esta visión e incluyó factores sociales, económicos y ambientales. Y por su parte, Garófalo centró su teoría en el delito, en la importancia de proteger los valores fundamentales de toda la sociedad. Bueno, no de toda, de la sociedad. Estas diferentes muestran obviamente cómo el pensamiento criminológico fue evolucionando y cómo cada autor aportó una parte y una forma de comprender el fenómeno delictivo. Vamos a pasar. Me gustaría leer esto. El mayor aporte de estos autores no fue acertar en todas sus teorías, sino haber iniciado una nueva forma de estudiar la criminalidad. Gracias a sus investigaciones, hoy sabemos que el delito debe analizarse con evidencia científica y considerando distintos factores, no solo como una única causa. Con esto quisiera otra vez regresarme a lo que mencioné hace un rato, el cómo yo siento que todos los días vamos evolucionando, que todos los días tal vez no hacemos una tesis, una tesina todos los días, o no todas las personas lo externamos, pero sí siento que muchas veces falta todavía por juzgar, no sé si llamarlo así, por juzgar o simplemente por prestarle un poquito más de atención a muchas leyes, ¿cómo lo puedo llamar? Pues como es, ¿no? Sí, hacer una retrospección sobre todos estos anteriores eh, pensamientos, investigaciones que nos implementaban y nos decían, ¿sabes qué? Tienes que hacer las cosas así, un delincuente es así. Investigadores que antes decían, no, pues un criminal es así, 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 y por lo tanto nuevas generaciones van a ser unos criminales. ¿Por qué? Porque esta persona fue así, 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 así. Para nada. Hoy en día sabemos que hay muchos factores desencadenantes como sociales, económicos, ambientales, pero bueno, pasemos a la conclusión. Muy bien, para concluir, quisiera considerar que estudiar las teorías de César, de Enrico, de Rafael, nos permite comprender cómo comenzó el estudio científico de la criminalidad y cómo éste ha evolucionado hasta nuestros días. Cada uno de todos estos autores, de todos estos tres autores, fueron evolucionando, cómo realizaron aportaciones importantes para su época, ¿no? Ya que intentaron a su manera, a su modo, explicar por qué una persona llega a cometer un delito utilizando la observación, el análisis y la investigación científica. Sin embargo, conforme avanzó la ciencia, volvemos a lo mismo, muchas de sus teorías fueron cuestionadas y modificadas. Un ejemplo muy claro es la teoría del delincuente nato, de Lombroso. En su época, se pensaba que ciertas características físicas podían identificar a una persona con tendencia al delito. Hoy sabemos que esta idea fue superada y que no existe una posibilidad o evidencia científica que permita relacionar la apariencia física con la criminalidad. Esto también se refleja en la vida cotidiana. Actualmente, cuando ocurre un delito, los especialistas no juzgan a una persona por su aspecto físico, sino que realizan e investigan
toda su historia, toda su vida, su entorno, las condiciones en las que vive, tanto sociales, emocionales, la salud mental es demasiado importante también, la evidencia del caso y muchos otros factores. Incluso en la prevención del delito se promueven acciones como fortalecer la educación, apoyar a las familias, atender la salud mental, generar mayores aportaciones, oportunidades para las personas, porque se reconoce que la delincuencia pues también tiene múltiples causas, ¿no? Por ello, considero que el legado de estos tres autores no fue solamente teoría, sino que impulsaron una nueva forma de estudiar la criminalidad con base en la observación y el análisis. Gracias a sus aportaciones, hoy la criminología es una disciplina muchísimo más completa que busca comprender el comportamiento delictivo desde diferentes perspectivas y contribuir no solo a la investigación de los delitos, sino también a una prevención. Muchas gracias por su atención. Nos vemos luego.